Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso, gracias, glorioso Dios. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Señor, mi alma se regocija en ti. Por tu misericordia, Señor. Por todo lo que has hecho, Señor, y por todo lo que harás, Padre Santo. Gracias, Señor, estoy maravillado, Padre Santo. Y mi alma lo sabe muy bien. Estoy asombrado, Padre, por tu gracia y por tu amor. Por tu misericordia, Padre. Por tu poder, Señor, por tu bondad, Señor. Por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya, Padre. A ti la gloria, Señor. A ti la honra, a ti la alabanza. A ti la victoria, Señor. A ti el reconocimiento, Padre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos da para estar aquí. Para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu nombre sea alabado, Señor, para que tu nombre sea exaltado, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, Padre. Glorificado sea tu nombre, Padre. En el nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre. Bendice la vida de los discípulos. Nosotros bendecimos la vida de los discípulos, Padre. En el nombre de Jesús. Aleluya, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén, hermanos. Paz de Cristo. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad, por su gran amor. Aleluya. Aleluya. Me vine para acá, para afuera, porque tenemos que salir ahorita al examen de laboratorio y me encontré con el gallo aquí afuera. Aquí anda y le anda comiendo las plantas a mi esposa y si hago así es que estoy echándole un poquito de agua para que no se coman las plantas de mi esposa. Aleluya. Así que damos gracias a Dios por todo, hermano. Bendigo sus vidas. Bendigo sus ministerios. Y oro que los dones se activen en ustedes para que resplandezcan en medio de las tinieblas que están llenando la tierra. Ayer
Ayer hablábamos, hermano, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para actuar como si viviéramos en el mundo, acumulando y acumulando y acumulando, sino hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Hay quienes dicen que lo más terrible de todo es la ignorancia, hermanos. Y qué triste, hermanos, que nosotros seamos dejados por ignorar al Señor. Perdónenme si me desvío un poco estamos hablando de la autoridad aquí, pero con el favor de Dios el día de mañana, un pasado, regresaremos al tema de la autoridad, porque es necesario conocer lo que es la autoridad para entender lo que está pasando en este tiempo y entender los tiempos y entender cómo es que las autoridades se han desviado del propósito para el cual Dios las estableció. Aleluya. Damos gracias a Dios, hermanos. Y todos queremos autoridad. Todos anhelamos autoridad. Pero la autoridad a la cual Jesús se refiere, a la cual la palabra de Dios se refiere, esa es la autoridad que nosotros perdimos. Y voy a decirlo de esta manera porque así fue en el huerto de Edén. Cuando el Señor hizo al hombre, y me refiero a la pareja, cuando Dios hizo al hombre, no me refiero al varón solo, perdón que haga con este dedo, al varón solo, porque el hombre es varón y varona, varón y hembra. Cuando Dios hizo al hombre, cuando Dios hizo al varón y a la varona, les dio autoridad. Y la autoridad era para sojuzgar, para ejercer dominio sobre la tierra, sobre todo lo creado. Por eso hemos enfatizado un poco el Salmo 8. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26, dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y les dio el señorío. Amén. O sea, el primer Adán es el primer Señor. El segundo Adán es el segundo Señor. El primer Adán es el hombre de pecado. El segundo Adán es Cristo, el Señor. ¿Por qué ya no es el Señor? Porque ahora el pecado es el Señor del mundo. Antes de Jesús, hace 2025 años, el Señor de este siglo, el Señor de este mundo se llama pecado. Amén. Y después de este tiempo, el Señor de este mundo es Jesús de Nazaret. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. A ese primer Adán, a ese primer hombre, y vuelvo a decir, no se refiere al varón, se refiere al varón y a la varona.
Oh, la sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús. Viene entrando un vendedor de tortillas, creo. Pero por lo pronto nosotros le ordenamos a Satanás que deje de alborotar esta tierra y se calla ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cállense en el nombre de Jesús y dejen de perturbar el ambiente. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesús tiene poder. Todos los perros se callan ahora en el nombre de Jesús. Entonces dijo Dios, gracias Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y les dio el señorío y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Los creó. Y dice enseguida, varón y hembra los creó. El 27. Y creó Dios al hombre a su imagen y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Esa es la semejanza. Por eso no repite la palabra de la semejanza. Porque la semejanza, la gloria de Dios la tiene el varón. Y la semejanza de Dios es la pareja, varón y varona. Así como Dios y Cristo, así esa es la semejanza. Donde Dios es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Donde en la tierra el varón es la cabeza y el cuerpo es la varona. A ellos, a los dos, se les dio el señorío. ¿Por qué a los dos? Porque los dos conforman uno. Y por eso es que Cristo Jesús se hizo hombre. ¿Por qué? Porque el diablo engañó a la mujer, al cuerpo. Entonces, el cuerpo del varón fue engañado. ¿Hay alguien en casa? Cristo se hizo hombre, el cuerpo de Dios. Y vino a recobrar el señorío para nosotros. No para que se enseñoreasen de nosotros en la iglesia, sino para que Él pudiera establecer su señorío y nos pudiera volver a dar la comunión que tenía el primer Adán con el Padre. Recuerde con su Creador, recuerde cómo Adán se movía en el huerto de Edén. Cómo Adán podía escuchar la voz de su Creador. Cómo podía escuchar a su Creador cuando venía caminando. Eso es lo que el Señor Jesucristo vino a restablecer en nosotros, la autoridad para tener comunión con el Espíritu Santo. No para echar milagros, no para echar fuera demonios, no para hablar en lenguas. Esas son señales solamente que siguen a los que tienen la autoridad. Por eso Jesús les dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Esas simplemente son señales de que alguien ha recibido autoridad. Pero la autoridad no se basa en eso.
La autoridad es la capacidad de someterse a la misma autoridad. ¿Por qué? Porque el diablo lo único que hizo fue desligar al cuerpo de su cabeza para que no siguiera las ordenanzas que su cabeza le había dado. Y la mujer decidió hacerle caso a la serpiente. Y así el hombre perdió su autoridad. Y así como Jesús vino a recobrar esa autoridad, ¿cómo la recobró? Con su muerte. ¿Cómo el diablo quitó la autoridad del primer Adán? Matando a la mujer, haciendo que la mujer pecara. Pero ¿cómo Jesús volvió a recobrar la autoridad? Muriendo él mismo al pecado. Por eso es que se nos hace tan difícil entender que nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos, morir al pecado. Por eso es que claudicamos entre dos pensamientos, pensando. Y tratando de verme yo como alguien obediente. Y no entiendo el sacrificio de Jesús. Pero sí entiendo que el pecado me mató en Adán. Pero no alcanzo a entender que Cristo me dio vida en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque a Dios le agradó venir a morar en mi corazón. A Dios le agradó darme a Jesús. Y en Cristo Jesús estoy completo. Y si en Cristo Jesús estoy completo, yo necesito depender de Jesús, no de las obras externas de una religión. Porque la religión me encasilla, pero Cristo me hace libre. Pero todos queremos encasillarnos, porque si hacemos algo, pensamos que lo que hacemos es lo que nos da la garantía de que vamos a permanecer delante de Dios. Yo no quería decir lo que está en mi mente ahorita, porque anoche no dormí prácticamente. Y el Señor hablaba a mi mente y hablaba a mi corazón. Explicándome cómo será la venida del Señor, cómo será el arrebatamiento. Yo sé que les va a parar las antenas a muchos, porque todos queremos saber. Yo he estado en estos últimos días diciéndole, y platicaba con una de mis hermanas que es profeta, y yo solamente le digo al Señor, concédeme llegar al arrebatamiento, Señor. ¿Por qué? Porque los que lleguen al arrebatamiento, hermano, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán reyes y sacerdotes que reinarán con Cristo 1000 años.
Pero no lo voy a hablar ahorita. Le decía, Señor, déjame escribirlo, porque es mucho. Déjame escribirlo. Lo que está en mi mente es mucho. Déjame escribirlo, Señor. Aunque lo puedo decir. Porque el Señor no vendrá con antelación. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Porque el Señor está en nosotros. Por eso es que muchos no creen en el arrebatamiento. Porque no entienden la Escritura, tratan de entenderla con su razonamiento. El hecho de estar aquí afuera nos va a hacer escuchar más fuerte los ruidos. Así que ¿para qué Dios nos ha concedido el Espíritu Santo, hermano? El Espíritu Santo no nos fue concedido, escuche, por amor de Dios, para hablar lenguas. Eso solamente es el ABC. Porque si la iglesia está, es porque el reino de Dios es primero que la iglesia. La iglesia se dice que es el cuerpo de Cristo. Pero no se entiende. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es donde se edifica la iglesia. Es donde uno puede llegar a crecer. Y alguien pues no, es la iglesia donde se prepara uno para entrar al reino. Entonces, porque Jesús dijo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nosotros entramos a la iglesia. No entendemos el paralelo que hay entre lo físico y lo espiritual. Por eso no sabemos para qué Dios nos ha dado el Espíritu, porque lo hemos encasillado a una práctica religiosa. Y el Espíritu Santo siempre va a romper lo religioso. ¿Por qué? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero decimos que es el plan de Dios. Y así justificamos que es la estrategia divina. Y la estrategia divina está diseñada para no volver a repetir lo mismo. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y lo mismo, lo mismo, lo mismo, es pecado esto, es pecado traer pantalones a la mujer,
Es pecado. Esto para los hombres es pecado. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto es pecado. Esto. Y ahí estamos cautivos, cuidando de no ofender al que dijo que es pecado. Y nuestra conciencia se contamina. ¿Por qué? Porque fallé lo que me dijo, en lo que me dijo el hombre. Porque quité al Espíritu Santo y puse al hombre en lugar del Espíritu Santo. Es decir, esto que estoy hablando no es nuevo. Es decir, estoy entronizando al hombre y estoy quitando del trono a Cristo. Es un cristianismo humano, humanista. El hecho de que Cristo se haya hecho hombre no quiere decir que el cristianismo sea humanista, sea humano. Él renunció a ser humano en el prototipo de nosotros. Él entregó su vida. Él sabía para qué tenía el Padre aquí adentro. Él sabía que tenía que hacer morir su carne. El primer Adán. Él tomó la imagen del primer Adán. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros cómo podemos traer la imagen del segundo Adán. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo 15? Ahora traemos la imagen del terrenal, pero después traeremos la imagen del celestial. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Es decir, los pecados se entierran. Para eso es el bautismo. ¿Hay alguien en casa? Que el bautismo en agua no es para nacer de nuevo, sino para morir. Porque los que hemos bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Para qué? Para que por el poder del Espíritu, para que por el lavamiento de la regeneración por medio de la palabra, resucitemos y andemos en vida nueva. Por eso la Escritura dice en Tito, nos salvó 3:5, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por la renovación, por el lavamiento de la palabra, por la regeneración en el Espíritu Santo. Y ahora estamos en una institución donde Dios te dice que te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una esposa, Dios te va a restaurar tu familia. No, hermano. Si nos va a restaurar a la imagen del que nos creó. O sea, no nos va a dejar a medias. Dios no nos llamó para darnos una casa. Al contrario, nos llamó y nos dijo, deja tu casa, deja tu padre, deja tu madre, da tu dinero a los pobres y ven, sígueme y predica el Evangelio. Nos llamó a renunciar a todo lo que poseemos. ¿Para qué? Para poder darnos lo que realmente nosotros necesitamos. Para eso puso su Espíritu Santo, para eso Jesús vino lleno del Espíritu de Dios, que es el Padre, y lo llevó a la cruz del Calvario. ¿Por qué nosotros no entendemos que Dios nos ha dado esa autoridad para ir a lo que Jesús nos dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí,
¿Por qué queremos ir en pos de Jesús? Porque queremos hacer señales. Porque queremos hacer milagros. Porque queremos ser como Él. Pues sí. Pero ¿por qué no podemos atrevernos a andar como Él? Todo el mundo quiere hacer señales. Todo el mundo quiere plataforma. Todo el mundo quiere hacer milagros. Todo el mundo quiere que lo tomen en cuenta así. Y quieren ser como Cristo. Y quieren hablar como Cristo. Y quieren pensar como Cristo. Y a todo el mundo están juzgando y diciendo, no, este sí, este no. Pero no viven como Cristo. ¿Hay alguien en casa? Tomamos el texto que dice, las obras que yo he hecho, ustedes también las harán, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. Y queremos hacer las cosas, pero no queremos vivir como Cristo. No queremos ir al Padre nosotros. ¿Y qué utilizó Jesús para ir al Padre? La cruz. Amén. La cruz. Nosotros no queremos. Hoy se predica un evangelio sin cruz. Hoy se predica el evangelio de la fama y la prosperidad. No voy a tocar el tema, es muy corto el tiempo que tenemos y me quedaría inconcluso. Tenemos que salir ahorita a las 8 de la mañana, pero lo voy a escribir, hermano, acerca de cómo será el rapto. Es triste todo lo que se enseña sobre el rapto. Son imaginaciones humanas solamente. Pero solamente los que estén llenos del Espíritu Santo entenderán el momento en el que esas cosas van a suceder. Porque para eso el Espíritu nos es dado, para conocer lo que ha de venir. Pero si nosotros no somos capaces, queremos de entender que todos queremos, todos quieren y todos cantan. Con un brinquito el muro se cayó. Con un brinquito ya estaremos en el reino de Dios. Hermano, por favor, necesitamos madurar. Necesitamos entender lo que la iglesia dice, así como Jesús haga y enseñe. Pues sí, pero no queremos vivir como Jesús. O sea, ¿en qué cabeza cabe? ¿Por qué nos conformamos nosotros a los eslogan y a los dichos que tienen las autoridades? Como Jesús haga y enseñe. ¿Y quién quiere vivir como Jesús? ¿Quién quiere enseñar como Jesús? Todos. Pero no queremos hacer lo que Jesús hizo. Queremos éxito, queremos fama, queremos reconocimiento. No podemos estar quietos. Si hay algo en un cristiano que se mueve por su deseo, por su carne, es que siempre está publicando lo que hace. Hasta lo que come. Y saca frases de la escritura y les pone su nombre como si él les estuviera diciendo. ¿Hay alguien en casa?
El Espíritu Santo nos fue dado para enseñarnos todo lo que ha de venir, para recordarnos las cosas. Pero nosotros no queremos vivir, queremos hacer lo que Jesús hizo, porque oramos una hora, porque tenemos dones, porque tenemos una posición, porque tenemos un rango. Y andamos imitando las apariencias. Ayunamos y estamos muy serios así. O soy el pastor y me siento, o me paro ahí, estoy ahí viendo así con los brazos cruzados, tratando de demostrar mi superioridad, como que yo soy el que ordeno las cosas, como que yo soy el que tengo que cuidar lo que Dios va a hacer y definir esto si es de Dios y esto no es de Dios. Dios nunca puso guardaespaldas en su iglesia. Dios nos puso para corregir lo deficiente, para que lo deficiente sea eficiente, no para echarlo fuera, no para quitar al que me estorba. Jesús nunca se quitó a Judas de encima. ¿Hay alguien en casa? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Recuerdo, fíjese bien, recuerdo a un jovencito que Dios empezó a usar y se puso de novio. Y un día lo encontré en el templo adentro abrazando a la muchacha, bien abrazaditas. Y simplemente le llamé la atención. Le dije que no estaba bien y no le gustó. Y se enojó y se me desapareció. Resulta que el jovencito se fue a buscar la dirección de Dios porque le llamé la atención. Porque dije unas palabras que no le gustaron. Y se metió en ayuno 40 días buscando, esperando que Dios le hablara. Porque me dijo, deme mi carta, me dijo. Yo me voy a ir de aquí. Está bien, mi hijo, le dije. Solamente dime para dónde vas y te voy a hacer, a cuál iglesia vas y te voy a dar la carta. Para saber a dónde dirigirla. Y el muchachito se fue enojado y se metió en ayuno 40 días porque quería que Dios le dijera. Ayunó los 40 días. Y cuando terminó los 40 días, le dijo, Señor, ya te ayuné 40 días y no me has respondido. Y ya no voy a ayunar más. Queriendo controlar a Dios. Queriendo que Dios le hable. Porque Él está lastimado. Porque Él está ofendido. Queriendo chantajear a Dios. Háblame, Señor, dime lo que tengo que hacer. Y se dispone a salirse de su habitación. Y viene la voz de Dios y le habla. Y le dice la voz, huye el impío sin que nadie lo persiga. Santo.
A veces queremos huir de nuestra realidad para justificar lo que nosotros hacemos o lo que nosotros pensamos. Y no nos estamos dando cuenta, creyendo que estamos agradando a Dios porque estamos en ayuno, porque estamos en oración. Pero no somos capaces de darnos cuenta de nuestros errores. Y el Espíritu Santo nos fue dado precisamente para darnos convicción de pecado. Pero como yo soy más importante, porque a mí Dios me habla y Dios me usa, yo no puedo entender mi pecado. Porque yo justifico lo que hago, porque Dios me habla. Y el muchachito, cuando el Señor le responde eso, va y me busca y me dice, hermano, perdóneme. No me voy a ir, aquí me voy a quedar. ¿Hay alguien en casa? A veces nosotros no entendemos, hermano, para qué nos ha sido dado el Espíritu Santo. Y quitamos lo más importante y ponemos lo secundario. Porque el Espíritu Santo no es para hacer milagros. No es exclusivamente para hablar en lenguas. El Espíritu Santo nos fue dado para profetizar. Pero sobre todo para guiarnos a toda la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? La verdad es Jesús. Jesús nunca dijo que Él te iba a enseñar la verdad. Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Pero Él nunca dijo que te iba a mostrar el camino. Él dijo, yo soy el camino. Si tú quieres saber cómo es el camino, tienes que estar en Jesús, en el camino. Él no dijo, yo te voy a enseñar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. ¿Por qué vas a que te enseñen la verdad? Cuando la verdad está en ti. ¿A qué subes a la iglesia? ¿A qué subes al templo? Porque una cosa es el templo y otra cosa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está en todo el mundo. En todo pueblo, tribu, lengua y nación. Y el templo está en la esquina de la calle o en medio de la calle. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo te voy a enseñar la verdad. Él dijo, yo soy la vida. Él no dijo, yo te voy a enseñar a vivir. ¿Para qué entonces es el Espíritu Santo? ¿Para qué Jesús vino a vivir a mí? ¿Para qué Jesús mandó el Espíritu Santo? ¿Para qué el Padre mandó el Espíritu Santo a vivir dentro de mí? Si quiero que me enseñen la verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no está diciendo que Él te va a enseñar la verdad, que Él te va a enseñar el camino, que Él te va a enseñar a vivir. No. Tenemos la vida nosotros aquí para vivirla en Él. No para vivirla de una manera religiosa, en las cuatro paredes. El Evangelio
Miren los conceptos que tenemos, se le llaman buenas nuevas. No, hermano. No, hermano, del Evangelio no son buenas nuevas. El Evangelio es Cristo, es la verdad, es el camino y es la vida. Por eso cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos facultados para profetizar. ¿Dónde? Fíjese bien. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Te levantas, vives en tu casa. Ahí duermes, ahí comes, ahí desayunas, hay cenas. Te levantas en tu casa, te bañas, te vas a la escuela, si eres joven, o te vas al trabajo. Pasas 8 horas en el trabajo. De ahí es donde te regresas. Y tienes amistades, van con tus amistades y luego regresas a casa. Entonces, el Evangelio, ¿dónde se vive? En tu casa. La vida, ¿dónde se vive? En tu casa. La verdad, ¿dónde se practica? En tu casa, en el trabajo. Amén. ¿Y el camino? Dices tú, es mi carro. No, es Cristo. Si tú supieras de cuántos accidentes te ha librado Cristo y no te das cuenta que vas en Cristo. ¿Por qué? Porque los conceptos de los hombres que te bombardean te hacen creer que no estás en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo no te voy a enseñar cuál es el camino. Yo estoy en ti. El camino está en nosotros. Por eso Él dijo en el capítulo 23 de Mateo, no llaméis a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. No llaméis a nadie Padre nuestro, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Y está aquí. Tú y el Cristo son uno, así como el Padre y Cristo son uno. Si Cristo no te va a enseñar el camino, ¿por qué? Porque Él es el camino. Yo tengo que aprender a andar en Cristo. Porque, porque yo fui creado en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él es el camino. Él está aquí. Miren, en el Antiguo Testamento David tenía que decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora no, hermano. Ahora Jesús es mi camino. ¿Por qué? Porque la verdad está en mí. Cuando la verdad está en mí, la verdad se hace luz. O sea, ¿cómo voy a decirle, cómo voy a cantarle, con qué espíritu yo le canto si tu presencia conmigo no va? Yo no voy a ningún lugar. ¿Por qué? ¿Quién te puso esa trampa? Y ahí te vas al templo todos los domingos a esperar a que Dios te diga qué vas a hacer. Y ojalá fuera así. No, no vas a esperar que Dios te diga qué vas a hacer, sino vas a esperar a que lo que el pastor te diga vas a hacer.
¿Hay alguien en casa? Voy a terminar, hermanos. ¿Para qué Dios nos ha concedido el camino, la verdad y la vida? La vida es Jesús, el camino es Jesús, la verdad es Jesús. Él no dijo que te iba a enseñar a conocer el camino. Tú lo vas a conocer. Tú tienes que descubrir lo que hay aquí. Tú tienes que descubrir lo que el Padre puso en su sola potestad aquí. Porque no le pidió permiso a nadie. Simplemente Jesús, cuando tú muriste y fuiste sepultada en Cristo, Él te resucitó y te llevó al Padre. Y el Padre te ungió y te dio el Espíritu Santo. ¿Por qué te lo digo? Porque así me lo mostró. Que sobre uno alto vigila otro más alto. Nosotros no alcanzamos a entender. Por eso es que Dios nos enseña en el plano espiritual, para que podamos trasladarlo al plano terrenal, a nuestra carne. Y nos tiene que dar a través de una visión. Porque si Él lo hiciera físicamente, si aún Jesús se nos manifestara físicamente, caeríamos muertos, como Daniel, como Ezequiel. Su sola esencia de su voz sentiríamos que morimos. Y te lo digo porque así me pasó cuando Él me habló de la apostasía. No te lo digo porque lo haya aprendido en una institución o lo haya aprendido en una escuela teológica. Y yo sé que les molesta mucho lo que digo. Y es como si les diera una cachetada cuando hablo de estas cosas a los sabios. ¿Por qué? Porque no entienden. Que no son ellos los que van a enseñar. Que es el Cristo, el Maestro. Y que no llamemos a nadie Maestro, porque uno es nuestro Maestro, el Cristo. Así que es que la unción, el Espíritu Santo, la unción que nosotros recibimos del Padre, permanece en nosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque Él mismo, la unción misma nos enseña todas las cosas. Es el Espíritu. El Espíritu que tiene la vida, que tiene la verdad y que es el camino. Y se llama Jesús. Sí podemos decir que el Espíritu se llama Jesús para fundamentar una doctrina. Sí. Pero no lo podemos explicar en la práctica. En la vivencia, porque ellos mismos le llaman la teología de la cotidianidad, porque ellos prefieren la teología de la sabiduría humana, de tratar de conocer a Jesús con la razón y no por el Espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que nos ha concedido. Voy a terminar porque el perro ya se alborotó aquí de los vecinos. Un perrito chiquito que tienen amarrado. Así que, hermanos, déjenme orar y discernir y entender, porque esto me tiene ¿cómo puedo decir la palabra? No sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo, hermano. Pero lo único que sé es que los entendidos se entenderán. Y los que enseñan la justicia a la multitud
Serán como las estrellas del cielo en la eternidad. Así que los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús. Oren por nosotros, que Dios me permita el entendimiento para poder hablarlo. O no sé si hablarlo nada más con los discípulos en lo particular, para que aprendan a descansar en el Señor, hermano. Y a confiar en el Señor. Porque eso es una cuestión personal. Y en aquel día tendremos que dejar todo. Así que es mejor soltarlo ahora. Suelta a tu esposa, suelta a tus hijos, suelta tu casa, suelta tus carros, suelta lo que tú tienes. Suéltalo en el Señor. ¿Por qué? Porque aquel día la salvación es individual. Amén, hermano. Necesito sabiduría para decir conforme a lo que el Señor enseña. Así que les bendigo. Dios les pague. Oren por nosotros, oren por Amestel. Oremos. Vamos a salir al ¿cómo se llama? A un laboratorio para que hagan un examen, se llama inmunofenotipo. Que no salga ni un solo blasto en su médula espinal. Los blastos que son las defensas, pero que no se han desarrollado, que son inmaduras. Ay Dios, aquí está otra vez la palabra. Más allá va. Tiene que haber células inmaduras, porque es el procedimiento del crecimiento. Pero de más del 5% ya se considera la sangre contaminada. Entonces, que no llegue al 5%. Oramos que Dios restaure toda su médula espinal. En el nombre de Jesús. Padre, glorifica tu nombre en esta mañana en Amestel, Padre Santo. Bendice la vida del médico, Señor, y que pueda leer correctamente, Señor, lo que tú estás haciendo, Señor. Así como yo intento leer correctamente lo que tú me dijiste esta madrugada, Señor, para no equivocarme, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Señor. Gracias por hacer nuevas todas las cosas en la médula espinal de Ames. En el nombre de Jesús, para que se haga tu voluntad, como se hace en los cielos, se haga aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo la vida de cada uno de los discípulos. Amén. Amén y amén. Aleluya. Les amamos, hermanos. Les bendecimos. En el nombre de Jesús. Me gusta transmitir aquí porque siento muy acogedor el espacio. Así que los bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús.